Hebreos capítulo 9, el versículo 1. Ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban en el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, y estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, y el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las tablas y del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían, y el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede y ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado y el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia y al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanza acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Y pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de lo viene venidero, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, y el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa y de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que al testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua y lana escarlata e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y es casi todo purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo.
Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin la relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hasta el versículo 28. Había un actor en Corea del Sur muy famoso, como 45 años. Era un actor muy famoso, una persona, era muy agradable, yo también, yo lo respetaba mucho. Él transmitía como el pueblo común, así, a la gente. Pero un día, por medio de sus amigos, él iba, así, después de terminar grabación de película, con sus amigos, iba a un club. En club conoció a una muchacha, pero esa muchacha se le acercaba con mala voluntad y ella le amenazaba. Yo voy a demostrar nuestra relación. Tampoco él tenía así muchos, ¿no?, errores, pero esa muchacha le amenazaba. Ya sabemos muy bien, ¿cierto? A veces los periodistas, ellos comenzó a exagerar. Él ya comenzó a exagerar, comenzó a producir los rumores. Él terminó una película. No sé, usted habían visto una película, se llama Kisenchung, Parásito. Solamente leen la Biblia, entonces. ¿No? Yo de vez en cuando, yo veo también, no estoy promocionando la película, pero yo veo la película. Me gusta, a veces yo veo, ¿cierto? A veces hay algunas películas también, hay mensajes también, ¿cierto? Habla sobre nuestra vida. Un joven con mucho sacrificio terminó su universidad. Con mucha dificultad ingresó una empresa multinacional. En aquel momento su papá comenzó a profundizar Alzheimer. Y entonces él tenía que dejar su trabajo, ¿no? Y entonces, y él comenzó a cuidar. Al final, su papá no lo reconocía, pero él tenía que cuidarlo. Hay una película, ¿cierto? Una película, un joven. Y él estaba un día, estaba bañando, su papá estaba llorando con él. Y él terminó esa película, Parásito, muy famoso, ganó, ¿cuántos? Así, medallas. Después de terminar, y él se suicidó. Hubo grande problema en Corea, grande problema. Hay varias cosas nosotros pensamos, ¿cierto? Uno es lástima. El actor hubiese conocido a Cristo, hubiera tenido el corazón, no habría tomado esa decisión. Hermanos, usted muy importante escuchar la palabra, porque nuestro corazón como un campo de la batalla. Todos los días en mi corazón dos cosas pelean. Mi pensamiento, la
para ganar mi corazón. Y entonces nosotros, ¿a quién le entregamos mi corazón? Si yo le entrego mi corazón a mi pensamiento, ya mi vida está destruida. Pero si yo le entrego mi corazón a la palabra de Dios, la palabra de Dios me va a llevar una vida victoriosa. En este momento debe decir amén. ¿Sí? ¿Sí? Ay, no sea tan tacaño a eso. Y nosotros muy importante, ¿cierto? Hermanos, por eso nosotros necesitamos conectar. Y el actor, qué lástima, hubiese conectado su corazón con la palabra de Dios. Él habría superado con Cristo, sí, tal vez. No estará bien, no estaba bien. Salió, tenía una amistad con una joven en club. No estaba bien. Pero si él hubiese conocido a Cristo, hubiese recibido la palabra de Dios, habría logrado, hermanos y hermanas, muy importante su corazón. Esta mañana usted piensa que imposible, así usted recibe ese corazón, imposible. Pero usted, su corazón, todo posible con Dios, así usted toma ese corazón, sí o sí usted va a lograr. Amén. Ahora sí, amén. Amén. Así, algo hermano. Hay importante. Nosotros tenemos presupuesto 210 millones. Eso es nuestro presupuesto. Varias personas me decían, pastor, ¿cuánto tiene? Estoy buscando un terreno. Terreno no. Aquí en Santiago, casa, no casa, se llama casita. Sí. Ese dinero lo merece. Casa, sino casita. Así. Así yo pensaba, exagerado, muy negativo. Pero cuando yo estaba buscando, de verdad, así, wow. Yo fui hasta Colina y hasta Pirque. Comencé a buscar. 150 metros cuadrados. 250 metros cuadrados. 300 metros cuadrados. Wow. Un día yo le comenté al pastor de Argentina, pastor, ¿por qué usted no busca otro lugar más grande? En Costa Rica, ¿usted cuánto compró? Colombia, ¿usted cuánto compró? Pero después de llegar a Chile, su fe ya se hace muy pequeñito, ¿no? No haga en eso, pastor. En aquel momento, yo tenía dos corazones. Uno es, usted no conoce Chile. Chile no es igual que Argentina. Aquí diferente. Un corazón se levantaba, otro corazón. Yo voy a votar mi pensamiento, voy a aceptar su palabra. Y yo recibí. Luego, con el consejo del pastor de Argentina, Pastor Gabriel, ya fuera de mi límite, comienza. Ay, cuando ya yo tocaba la puerta fuera de mi límite, me mostró. Me gustaba mucho un terreno, 5,000 metros cuadrados. ¿Dónde? En Pirque. Pero los pastores me decían, nadie vendrá. En Ñuñoa no viene, usted va a Pirque, ya usted va a tener el servicio con las aves, con los animales allá.
nadie vendrá. Más adelante ya basta de 200, 300 miembros, ya así, ya puede ir a Pirque, no sé dónde, ya puede ir, pero ahora no, ahora no. Sí, cierto. Ay, comenzó a buscar. Difícil. Un día, imagínense, cuando Pastor Mario vino aquí, hicimos un seminario. Pastor Mario tenía una amistad. Su primo, su primo tiene una amistad, un señor empresario peruano. Ay, yo tengo una propiedad, voy a mostrarle. Pero en el seminario con el Pastor Mario y Pastor Mario, Pastor Christopher llegaron, pero y el señor empresario peruano llegaba. Ay, disculpe, ahora no alcanza el tiempo. En la noche ya tengo que realizar seminario. Regresaron y se cortó. Pero en aquel momento, ya Pastor Christopher tenía información de esa propiedad. Enviamos. Y un día, Pastor, yo le dije, Pastor Christopher, ya, para conversar. Pastor Christopher le llamó y se enojó. Esa propiedad yo quiero comprar. ¿Por qué me llama? No, no es así, por favor, solamente. No, yo no quiero saber. Se colgó. Y yo le decía, Pastor Christopher, ¿tiene la dirección? Sí. Búsqueme. Así, mapa en Google. Pastor, aquí está. Vámonos. ¿Dónde esa propiedad? 7 de la mañana. Vámonos, ya arrancamos, ya boom, fuimos. Cuando llegamos allí, en una hoja pequeñita, una hoja no es tamaño grande, no es ni cartera, una hoja tamaño A4, así está pegado, se vende. Ya, llámelo, ya. Porque yo no le llamo, porque si le llamo, la gente escucha mi tono, comenzó a subir el precio. Tic, 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 tic. Yo he visto cuando Pastor Christopher y yo, nosotros hablábamos con la gente, mientras hablábamos con la gente, de los ojos de gente salía miel, tuc, 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 miel. ¡Wow! Dos insensatos llegaron. Un chileno jovencito, un chino también ya vino. Mientras estamos hablando, la miel saliendo los ojos así. Ya. Yeah. Normalmente ese tipo de negocios yo no debo mostrar. ¿Quién debe ir? Hombre duro, hermano Lucho. Así un peruano tiene que poner así ya, para allá, así, ¿no? ¿Ah? Rematar el precio. Pero no hay nadie. No hay nadie. Yo no tengo nadie. Entonces él y yo, cuando hablamos, la gente, yeah, ya llegaron. La carne de res. ¡Wow! Ya, me da mucha lástima mirar su cara, ¿no? No había otra opción. Pastor Christopher, llámelo. Hola, queremos comprar esa propiedad. Ah, sí, está bien. Nos vemos. Entramos a ese lugar. 13.5, 67 metros. Gracias. Varias personas me habían ofrecido, pero me había ofrecido demasiado bajo. No, yo no quiero vender. Porque ya yo averiguaba diferentes lugares. Quiero ofrecer tanto. Ya podemos negociar. Así conocí. Hermanos, porque yo les cuento en eso, depende del corazón. De verdad, varias personas me decían, ¿usted cuánto tiene presupuesto? Varios corredores. ¿Cuánto tiene presupuesto máximo? 210. Así. Ni siquiera cabe.
Mi familia y familia de Pastor Christopher. Pero si es la voluntad del Señor, no estará. 860 metros cuadrados. 860 metros cuadrados, hermanos, hermanas, cuando entramos a ese lugar, luego vamos a orar, comprar al lado. Mismo tamaño, 860 metros cuadrados. Compramos aproximadamente, compramos eso, 1.700 metros cuadrados. Sale. Después de comprar el terreno al lado, la iglesia de Chile más o menos durará como 20 años, ya va a llenar poco a poco. Ustedes van a ver, cuando hay estacionamiento cerrado, seguro, ya viene gente con vehículos seguros. Ya está probado Costa Rica, probado Colombia, full, full, está lleno, lleno, ya no hay. Y Paraguay también. Nosotros pensamos, no podemos. Ay, imposible. No tenemos. No se puede. Ay, ¿por qué piensa así? Ay, no se puede. Ay, Dios me mostró. Aprovecha bien el servicio de ese lugar. Próximo domingo podrá ser último servicio de ese lugar. Porque deseamos tener contrato. Luego quiero pedir la llave. Luego, ya otro domingo, en 17 de mayo, Dios nos permite, pero debe traer su guante. Pastor, en el servicio, ¿para qué? Debe traer su bota, su mascarilla. ¿Sí? Y luego, después de terminar el servicio, ¿cómo hacemos? Ya, ya, trabajar, trabajar. Algo allí, ya no voy a venir a la iglesia. No haga en eso, hermano. Eso es su casa, su casa, su casa. Este año nosotros vamos a recibir mucha bendición de Dios. Amén. Hay dificultades, pero tendremos mucho testimonio, mucho testimonio. Hermanos, por eso, para mí también, yo estoy muy agradecido. Yo vivo muy feliz vivir en Chile. Chile es diferente. Ya yo he vivido 31 años en América Latina. Chileno es diferente, la visión diferente de los chilenos. Actitud diferente. Positivo. Negativo es tercos. Negativo también. No sé, no quiere escuchar la exhortación. Pero positivo, vamos a mirar positivo para caminar. Entonces, y yo le dije, hermano Wilder, usted tiene que sacar su licencia del vehículo. ¿Ah, sí, pastor? Sí. Usted va a comprar un vehículo pequeño para su negocio, ¿no? Negocio ya. Pequeño, pequeño, así va. Entonces, para anunciar el evangelio, anunciar el evangelio. Hermano, nunca piense, ay, sí, la iglesia va, ¿cómo vamos a congregar? No se preocupe, Starex viene. ¿Ah? Hermana María, Starex viene para recoger a usted, no se preocupe. Sí, Starex viene, recoge, hermano Lucho, hermana Gabriela, recoge. La iglesia, además, aquel metro, cementerio, cerca. Entonces ya puede venir. Yo no sé cómo Dios está guiando, pero yo sé una cosa. Dios ama Chile. Amén. Dios ama Chile.
aunque nosotros no somos merecedores, pero Él nos ama. Dios ama a Chile, Dios ama a toda la gente que vive en Chile. Por eso, hermano, ahora esta mañana, usted, ¿cómo debe pensar? Señor, todo lo puedo en Cristo que todo lo puedo. No diga imposible. No, yo le digo siempre, Jerdy, este año tu empresa va a ser mucho mejor que el año pasado. Luego, 5 o 10 años, tú vas a tener varios sucursales. ¿Así? No, ¿cómo así? Si tú vas a hacer. Dios va a bendecir, pero tú practica conmigo. Haga todos los días 10. No importa, 10 pesos, 100 pesos. Señor, eso no es mío. Yo soy administrador. Yo no soy dueño de mi vida. Yo soy tu administrador. Ok, yo soy el dueño. Yo voy a prosperar tu vida. Yo soy dueño. Yo soy bendecir tu vida. Así va a trabajar. Pero muchos cristianos no entienden. Mío, mi vida. Dios que dice, no piensa así. ¿Cómo es tu vida? Yo soy el dueño. Yo manejo. Yo hago. Por eso, hermanos, esta mañana, muy importante, tener sus corazones. Nosotros acabamos de leer Hebreos capítulo 19. Hebreos capítulo 19, hermanos, ya nosotros sabemos muy bien. La carta de Hebreos sale 5 veces la exhortación. No saben quién escribió. Alguien dice Bernabé, alguien dice Pablo, alguien dice Apolos, pero no sabría decir quién escribió. Pero esa carta fue escrito para los cristianos que habían salido de judaísmo. Ahora, nosotros tenemos la formación, tenemos la Biblia, tenemos espacio, así, iglesia local. Adentro de la iglesia hay líderes, hay tesoreros, pero recién estaban escuchando en la iglesia primitiva, no había en eso. Porque ellos no sabían, solamente ellos sabían. Había un hombre, Jesús, vino, fue crucificado por nosotros. Con esa fe, ellos abandonaron el judaísmo y salieron. Hermanos y hermanas, cuando ellos salieron del judaísmo, ¿qué significa? Ya no podían participar las comunidades. ¿Eso qué significa? No podían participar movimiento de economía. Usted sabe, Japón hay un grupo de mafia, se llama Yakuza. Mafia, el gobierno, ¿cómo eliminaba mafia japonesa? Cualquiera persona está involucrado en mafia, usted nunca puede tener tu celular, nunca puede tener su número de celular, nunca puede tener la cuenta del bancario, nunca su nombre. Con eso, eliminó. Jóvenes, no, yo no quiero involucrar. ¿Por qué? Pero seguían. Muchos cristianos solamente creer en Cristo fueron expulsados. Ellos no podían vivir en la ciudad, a la orilla del río, a la orilla del mar. Ellos tenían que vivir en la cueva, además persecuciones. Entonces muchos cristianos recibieron la salvación, salieron de judaísmo con las dificultades, regresaban. No,
Yo no puedo aguantarme en eso. No, muy difícil. No, así no es. Y por eso Hebreo está mencionando, no abandone, no retroceda. Nosotros tenemos verdadero, nosotros tenemos reales, nosotros tenemos tesoro. No tiene que regresar. Por eso Hebreo capítulo 19, 1 al 8 menciona sobre el tabernáculo. En el tabernáculo, primera parte, lugar santo. Segunda parte, lugar santísimo. En otra carta no está mencionando. Eso es algo muy típico, tradicional. Por eso, y el escritor, por la guía del Espíritu Santo, él escribió. Entonces, en el primer pacto, en el tabernáculo había dos lugares. Primer lugar, lugar santo. En el lugar santo que había la mesa del pan, candelero de oro, altar del incienso. Luego, segunda parte, detrás del velo, había el arca de pacto de Dios. Pero esto es una sombra. Sombra, luego, el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de lo viene venidero. Hermanos, normalmente nosotros ya tenemos un concepto, Jesús, Salvador. Sí, Jesús es Salvador, pero Jesucristo también vino, nuestro sumo sacerdote. Hermano, sumo sacerdote significa él cargaba todo el pueblo, todos los problemas del pueblo encima de él. Sumo sacerdote. Por eso, ya presente Cristo, sumo sacerdote de lo viene venidero, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Pongan atención, nuestro Señor Jesucristo, y Él resucitó. Luego, ¿cómo funcionaba su trabajo? Nuestro sumo sacerdote. Él llegó con la sangre del cordero. ¿Cómo llegó? Aquí dice, el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos hecho de mano de esta creación. Ganar, ganar. Vivir más, tener más. Hermanos, no sean engañados. Es necesario, claro, es necesario tener el dinero. El dinero es importante. El dinero es importante. El dinero no es como enemigo, no, no así. Nosotros también tenemos que enseñar a nuestros hijos desde niño, el dinero es importante. Pero ese dinero para servir a Dios. Por eso los judíos, desde niño, los padres le explican. Luego cuando los hijos, 13, 14, 15 años, los padres le enseñan a invertir el dinero, bolsa de valores. Un adolescente comenzó a comprar. Yo aprendí y a través de la iglesia. Mi iglesia, mi pastor me enseñó. Daniel, el dinero para servir. El dinero para servir al prójimo. Hermano, yo oro todos los días por nuestra iglesia. Iglesia de Chile es una gran iglesia. Amén. Cuando nosotros miramos así, ¿cómo iglesia de Chile? Iglesia grande, no. Hermano, no mire ahora. Por eso le pido a Dios, Señor, yo quiero que nosotros seamos una iglesia mandar. No es una iglesia recibir.
En Hechos, ¿qué dice? Bienaventurado, dar que recibir. Amén. ¿Está de acuerdo? Levante su mano derecha. ¿Sí? Edgar, alto ya. ¿Sí? Sí, así es. Muy bien, Abiel, ya, alto. Crea, bienaventurado, dar que. Yo creo, yo creo, yo creo. Dar que. Sí, que. Cuando yo vivía en Perú, la cultura peruana me enseñó muchas cosas. Cuando los peruanos visitaban la casa, cuando venía a la iglesia, nunca venía mano vacío, nunca. En Cusco vende el pan, pero el pan tamaño casi poco así, ya la mitad de esa mesa, pan así ya. Los ministros venían de la región, ¿cierto? Nunca venían, no sé, usted habían comido plátano maduro con frito. No sé, se llama chifle, con plátano. Eso, eso muy económico, pero nunca venía a mano vacía. Ay, yo aprendí, yo quiero aprender. Y por eso, cuando nuestros ministros, cuando visitaban la casa de sus padres, nunca vayan mano vacía. Cuando vayan a la casa de su padre, nunca. No tiene dinero, entonces lleva algo. No por cantidades, por el corazón. Ahora no se olvide, ya está llegando el día de mamá, ¿cierto? Mamá, te quiero. Luego, atrás. Luego, te envío alguito, mamá. No mucho, nada más 500,000 pesitos para ti. Ay, para mamá, eso no, no mucho, por favor. Ah, ¿cierto? Porque el amor transmite por medio de efectivo, no por medio de la palabra de Dios. Eso usted tiene que entender. ¿Mm? Observa bien. ¿No? De verdad, el amor transmite con efectivo. Yo también estoy orando a Dios ya próximo domingo. Ay, voy a preparar algo efectivo para mi esposa, Señor. No solamente, mi amor, te quiero, eso no funciona. Luego algo más, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Hermanos, y luego, después de conocer a Cristo, el Espíritu Santo nos liberó. Anteriormente mi vida, ¿cómo estaba? Está metido, ¿cierto? Está metido, hecho de mano de esta creación. Ay, ganar más, tener más, lograr más, más, más. Ay, qué pena contarle sobre la historia de mi abuelo. Ay, mi abuelo me enseñaba mucho. Cuando yo visitaba a su casa, y yo pienso, yo no voy a envejecerme como mi abuelo. No, no, yo no quiero ser como él. Normalmente cuando un nieto, cuando llegaba a la casa, el abuelo primero tiene que salir, ¿no? Ay, hijo, ¿cómo le fue? Ya, ¿cómo le fue? Bien. Ay, guapo, ya, así. Ay, ¿qué te parece? Vamos a salir conmigo a comer algo. Ay, los abuelitos normal, así tienen, ¿no? Pero mi abuelo, cuando yo llegaba a su apartamento, él estaba en su cuarto. Estaba mirando tele. 1970, esa época, él estaba comprando bolsa de valores. Tic, tic, tic. Oh, hijo, eso era todo. Eso era todo. Ya, yo no puedo entender. Yo le di a mi esposa.
Yo no quiero envejecerme así, no. Yo quiero darle algunos recuerdos a mis nietos. El viaje. Con mi nieto quiero meter en una librería todo el día leyendo, comiendo, conversando, tomando fotos. Algunos recuerdos, ¿no? Mi abuelo comenzó a comprar el terreno. Él compraba. Yo quiero comprar hasta allí donde llega mi vista. Allí. Así él compraba. Él compraba. No le comentaba a nadie. Mi abuela tampoco sabía. Él compraba. Un día él falleció. Nadie sabe cuándo compró, dónde compró. Ya había problema. Ay, yo no quiero vivir así. No, yo no quiero así metido, ¿cierto? Hecho de mano de esta creación. No. Hoy cuando yo venía, yo le decía, "Ah, gracias, gracias mi amor, tú estás conmigo, ¿cierto? Yo no necesito cosa grande. Alguien me acompaña diariamente vivir felizmente. Ya, gracias a Dios tengo mis buenos vecinos. Fiesta hasta 3 de la mañana, siga su fiesta ya. Medio dormido, ay Dios, ¿cuándo va a terminar? Ya tengo que aguantarme, ya no. Usted también. Antes de conocer a Cristo, mi corazón, nuestro corazón está metido, hecho de mano de esta creación. Mejor, más, bueno. Hermano, pero nuestra vida ya se cambia. El versículo 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna. Ay, esa palabra. Ojalá que yo pudiera transmitir esas emociones. Eterna, ya tenemos eterna. Hermano, usted si tuviera 100 millones de dólares, ojalá, ojalá. Ay, esta vez, cuando yo fui a Colombia, ¿no? Para dirigir el retiro. Ay, todo el mundo ya está saliendo normal, otra persona sacando maleta grande. Yo solamente tenía una maleta de mano. Me llamó, hey, chino, ven, 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 ven. Y yo fui como un cordero para ir a Matadero. Sí, señor. Voy a chequear tu maleta. Yo no tenía nada, nada. Solamente yo compré, ¿cómo se llama? Mojai. Eso como un souvenir para, ¿no? Regalar al pastor de Colombia, algo, ¿no? Algo. Y una señora mayor que ando mirando. ¿Cuánto tiene dinero? Así, ojo lleno de duda. ¿Cuánto tiene dinero? Y yo tengo $200. ¿Y más? ¿Más? No tengo. Solamente una semana estoy. ¿Para qué necesito tanto dinero? Soy predicador. Ay, yo pensaba, usted tuviera $100,000. Yo le decía, ojalá, señora, yo tuviera ese dinero, no vendría a Colombia para que yo venga. Ojalá, ojalá. Ella así me miraba. Ay, yo pensaba, tuviera $100,000. Ojalá, con ese dinero yo voy a construir la iglesia y Dios. Nosotros tenemos eterna redención. Hermano, aunque el mundo como nos mira, humilde, cuando yo miro, me gusta vestido de hermano Silver. Ay, él sabe moda. Ay, viene, ¿no? Siempre también viene aquí. Florcito, hoy vino flor negrito. Otro vino flor rojo. Ay, uno así. Y yo le dije, Jerry, ponga un traje, por favor. No tiene corbata, te doy uno. Yo tengo mucho corbata. Así viene, muy caballero, así viene Silvia. Viene algo, a veces viene, ¿no? Algo.
pecado, eso es de oro. No, pastor, eso es fantasía. Eterna redención. Antes yo no tenía en eso. Ay, yo tenía el pecado. Yo tenía que pedir perdón para limpiar mis pecados. Yo no entendía, pero la Biblia que dice, sino por su propia sangre entró una vez para, hermanos, tal vez usted no tiene suficiente material. Tal vez este mundo, ¿por qué así? ¿Por qué así? No, usted no pertenece al mundo de hecho de mano. Usted no pertenece de esta creación. Al contrario, nosotros tenemos eterna redención en nuestro corazón. Amén. Eterna redención. Hermanos, por eso Él es nuestro sumo sacerdote. Y yo estoy muy agradecido vivir en Chile. Cuando yo tengo el tiempo, yo puedo buscar mi sumo sacerdote. Señor, este año me decía que iba a llover mucho. Cuando nosotros pasamos otro local, mándeme un buen maestro. Excelente trabajo, menos me cobra. Y luego, ¿por qué tenemos que arreglar el techo? Luego, ay, yo también, yo soy amigo de TikTok. Buscar como ahora el agua. Detrás del edificio voy a comprar tanques de techo, agua, todo sale llenando tanque. Con ese agua, regar. Con ese agua, limpiar el vehículo. Porque ya todo carísimo. Nosotros tenemos nuestro sumo sacerdote. Él dice, ¿por qué tú estás cargado? Yo voy a poner todo. El versículo 13, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Ponga atención, santifican para la purificación de la carne, ¿cierto? A los inmundos santifican para la purificación de la carne. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obra muerta para que sirváis al Dios vivo. Cuando yo llegué a Chile, todavía estoy aprendiendo. ¿Cómo se llama esta galleta? Se llama calzón roto. ¿Sí? ¿Calzón roto? Sí, pastor. Uy, esa comida, ¿cómo se llama? La rienda de poroto. ¿Oh? Pastor Christopher. Perdón. Hermano Rigoberto está riéndose. Poroto con rienda. Ay, disculpe. Aquel día lloví. ¡Wow! Hermano Lucho, 2 veces lleno. Hermano, usted sabe, los brasileros consumen mucho poroto, menos derrame cerebral. Poroto. Poroto es la bendición de Dios. ¿Cómo los chilenos tienen esa sabiduría? A veces la gente, no, no hay carne. ¡Hey, mamá, no hay alimento! ¿Cómo no hay alimento? Poroto. Estoy aprendiendo. Y nosotros aquí no hay como la cultura como los judíos. Levítico capítulo 11, Deuteronomio capítulo 14. Según la ley dice, puede comer carne, no. Unos animales hacen rumiar. ¿Tiene pezuña separado? Sí, puede comer. Pero si no hace rumiar ni pezuña, carne cerdo, no puede. Si tú tienes contacto, tú se hace inmundo. Tú tienes que recibir la purificación ante Dios. O no hace, tú morirás. Nosotros no tenemos en eso.
peces, no hay escama, no hay aleta, no come. Y por eso judío, ellos no comen pulpo. Aquí chilenos comen pulpo. Pulpo, rico, rico. Hermana María, por favor, hagan pulpo para su esposa. Pulpo, muy bueno para la salud. Estoy hablando a mi esposa también. Ay, un día hagamos pulpo, pulpo con rico, riquísimo. Para la salud, bueno. Ellos no comen, ¿por qué? No tiene escama ni aletas. Inmundo. Nosotros no tenemos en eso. Además, hermanos, es una vida, es una tradición, es una cultura. Levítico capítulo, cuando usted llegue en su casa puede leer 11, 12, 13, 14, 15, sale. Según la ley, primero capítulo 11 menciona, puede comer, no puede comer. Puede ser inmundo, puede ser limpio. En capítulo 12, cuando una mujer ya tiene un bebé, parto, inmundo. ¿Cómo puede ser inmundo? Acaba de tener bebé, porque había perdido la sangre. La sangre tiene la vida. Y luego, después de tener el bebé, tu corazón debe ser, Señor, soy inmundo. A través de la purificación, el agua de la purificación o a través de ofrendas de sacrificio puede ser limpio. Capítulo 13, 14 menciona sobre lepra, leproso. Capítulo 15, cuando una persona toca cadáver, etcétera, así es. Nosotros no tenemos esa cultura, pero la Biblia dice, Antiguo Testamento, la ceniza de la becerra rociada a lo inmundo santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo. Hermanos, en Antiguo Testamento, por medio del sacrificio, ¿usted qué le parece? ¿Usted se cree que es fácil para matar? Imagínese, un día, mi tío me decía, Daniel, mate esa gallina. Primera vez, yo intentaba matar. Así comenzó a yo torcer para matar esa gallina. Ya si yo pensaba 5, 4 veces, y por favor, ya muera, ya no quería morir. ¿Usted qué le parece? Matar no es fácil. Un día en su cuarto se apareció un ratón. ¿Qué le parece? Un ratoncito, ¿cierto? Un ratón, entonces, ratón. Difícil, ¿cierto? Cuando se aparece el ratón. ¡Ratón! Mira, hay una oveja, así con un cuchillo, y después de traspasar su pecado con un cuchillo, así. Eso no es fácil. Y además para ver la sangre. Antiguo Testamento es una sombra. Dios nos habló. Esto es una sombra original. Verdaderamente viene Jesucristo. Por eso, por eso es mediador. Ya, ponga atención. ¿Quién es? Jesucristo. Mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciba la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituto sin sangre. Ahora, hermanos, aquí menciona sobre la ley. Y luego, el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó
la sangre de los becerros, de los machos cabrío, con agua, lana escarlata e hisopo. Ponga atención, aquí tomó la sangre de los becerros, de los machos cabrío, ponga atención, luego dice, con agua, lana escarlata e hisopo. Números capítulo 19. Roció el mismo libro también a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Sombra. Hoy en día alguna persona, sí, yo le pido perdón, Dios me limpia mi pecado. Eso no es bíblico. En la Biblia no existe eso. No sean engañados. Porque yo estoy invitando muchos jóvenes. Esta vez cuando yo fui a Colombia, yo le invité muchos colombianos. Venga, Chile. Venga. Quiero que conozca. Yo fui a Paraguay. Venga, Chile. Que conozca. Chile es un país bonito. Ahí yo le explico para que la gente que salga a su mundo en nuestra vida también. Hermano, de salir de primer pacto. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado. Otra vez dice, todo es purificado según la ley con sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ponga atención. Sin derramamiento de sangre, como ellos hicieron purificaciones, se llama mikvah. En el agua limpio, ellos se bañaban. Ellos entraban, ritual de limpieza. Nosotros no tenemos y esa cultura. Y por eso, para poder discernir entre lo santo, lo profano, y entre lo inmundo, lo limpio. A través de esos rituales, y ellos, antes de presentar a Dios, cómo se limpiaba, cómo se presentaba. Y después de bañarse, cuando subir y bajar, separado. Hombres inmundo está bajándose. Hombre limpio está subiéndose. Y el agua, donde nace agua manantial, para purificación. Segundo, ceremonia de limpieza en Israel. Lejía purificante. Hermano, ¿por qué estoy hablando en eso? Cuando usted aprende, luego cuando usted lea la Biblia, esa palabra nunca se va. Esa palabra va a estar allí. Entonces la palabra le va a hablar. Cuando el humano se hace inmundo, contacto con el cadáver. Comer carne de ave, pescado, animales inmundos. La conciencia de pureza después de tener así bebé, así mujer va a ser. Ordenanza para la lepra, la purificación, derrame de enfermedades, contacto con la persona impura, con cadáver, etc. Para, después de tener ese contacto, el humano, ¿cómo podía ser? El humano, ¿cómo podía ser limpio? Y alguna persona menosprecia a Dios. Nada, Dios es nada. No, si me voy a ir al infierno es nada. Centro de Bogotá hay un hospital. Centro Cancerología Nacional. Cada piso. Quinto piso solamente enfermo de cáncer de estómago. Sexto piso hígado, así. Un día cuando yo visité, quinto piso, ¡mátame! Por el dolor. Wow. Y ahí se acabó el efecto de la morfina. Y la familia estaba llorando, el enfermo estaba llorando. ¡Ay, Dios! Cuando una persona va a ir al infierno por el pecado, ese dolor eternamente. Hoy en día, Satanás no se engaña, ¿cierto? El pecado es una moda. Ya ir al infierno es nada. Hoy en día en las iglesias ya no habla.
¿Usted cómo está su salvación? Ya no habla. Prosperidad, sanidad, milagro, mucha música. Ya. ¿Cómo no va a sentirse bien? Media hora, una hora, alabanza, salsa, merengue, cumbia, ya todo sale. Eso psicológicamente, pero su corazón es otra cosa. Espiritualmente, sin conocer a Cristo, nunca puede sentirse bien. Por eso, ¿cómo el humano podía ser purificado? Por medio de esa vaca roja. Esa vaca roja es un reflejo de Cristo. Número capítulo 19 sale. Esa vaca roja es un reflejo de Cristo, vaca alazana. Sin había puesto yugo. Porque la Biblia menciona en eso, a través de en eso. Y esa vaca roja fue sacrificado, pero no solamente una vaca roja, junto con cedro de Líbano, un pedazo. Y luego, también juntos, también, no solamente cedro, hisopo. Hisopo es en Israel, todo lado, la esquina, ahí, las paredes, todo está. Porque cuando quemaba esa vaca roja con cedro, hisopo, significa todos, completo. Entonces quemaba todos juntos. Y por eso, Salmo 51, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame, seré más blanco que la nieve. Él está mencionando. Entonces, primero de Reyes 4:30, volvió a hablar de la vegetación, pero el cedro del Líbano, incluso hablé del hisopo en la pared, significa completo. Rey Salomón ya tenía todo conocimiento. Quemaba, por medio de en eso, al final, como ya tiene la ceniza. Con esa ceniza purificaba. Pero aquí también falta hilo escarlata. ¿Cómo podía ser ese color rojo? A través de y ese insecto. Se llama cochinilla. Entonces, por medio de insecto, ¿dónde está cactus, cierto? Y nosotros tomamos, ¿cierto? Nosotros sí tomamos. Usted gelatina, color amarillo, rojo, todo tinta, eso es. Entonces, con esto, hilo, todo tenía, purificaba. Después de quemar todo, con esto, así limpiaba. Por eso ahora aquí dice, fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales misma con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo, mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Hermano, Jesucristo entró. Luego, no para ofrecerse, muchas veces como entra sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Antes, así, cada rato ofrecía. Antes. Pero, por medio de la sangre de Cristo, ya no es así. Sumo sacerdote, él, una vez al año, el día de expiaciones, él entregaba y al final, cuando llegaba a un lugar, así lo dejaba, como una ofrenda a Azazel. ¿Y eso qué significa? Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestra rebelión. Esto es una sombra de Jesucristo. Al final, pero hermano, nosotros también tenemos que aprender una cosa. La Biblia menciona sobre Zacarías. Zacarías, él era descendiente directo de Aarón. En la Biblia, mucha gente piensa, ¡ay! En aquel momento había sumo sacerdote. ¿Cómo Juan el Bautista él será? Así,
sumo sacerdote para traspasar todo nuestro pecado. Por eso la gente tiene que estudiar. Por eso la gente tiene que oír. Entre más sabe, entre más ve, entre más habla diferente. Por eso tenemos que estudiar. Dios había preparado Zacarías clase de Abías. Hermanos, se llamaba clase a la familia sacerdotal que le tocaba el turno ocuparse de la atención del lugar de adoración, el cual estaba dividido en 24 clases, servicio. En la época Zacarías había 20,000 sacerdotes. Por lo tanto, había casi 1,000. Escritor y Josefo dice que eran 800 en cada tribu. ¿Eso qué significa? Imposible, le toca para entrar al templo de Dios, para servir. Pero Dios le tocó a Zacarías, él entró para ofrecer incienso, se encontró un ángel, cuando él salió se hizo mudo, ya no podía hablar. Elizabeth era una mujer mayor. Dios hizo un milagro, tuvo un hijo, Juan el Bautista. Juan el Bautista, Dios tenía el propósito, preparar el camino. ¿Qué significa? Él es una persona especial para que cuando usted tenga la oportunidad, anuncie el evangelio, por favor. Juan el Bautista sale, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. En la Biblia así no menciona. Este hombre era tan importante porque él predicaba. ¿Qué predicaba? Arrepentíos, creed en el evangelio. Yo estoy muy agradecido. ¿Cómo el pastor Oxupag entendió en eso? ¿Cómo él nos explicaba? Juan el Bautista, descendiente de Aarón. Ok, eso yo entiendo. Pero él cómo nos explicaba, a través de él traspasaba todo nuestro pecado. Jesús, ¿cómo? Deja ahora, porque así conviene de cumplamos toda justicia. Cuando Juan el Bautista ponía sus manos, Juan el Bautista, él era representante de toda la humanidad. Dios había preparado para cumplir la promesa. Isaías 53, el versículo 6. Isaías antes de nacer Jesucristo, 700 años. Y luego al día siguiente, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del. Mira, allí Jesús, él camina. No, he aquí, el Cordero de Dios. Juan el Bautista, él era representante de toda la humanidad, hermanos. Yo quiero que nosotros también escudriñamos un momento, dependiendo de dónde se considere que terminó el linaje de Aarón, el sumo sacerdote, la respuesta bíblica, histórica, teológica. Ya vamos a pensar primero la genealogía ortodoxa del Antiguo Testamento, el linaje Sadoc desde la época de Salomón, y el cargo de sumo sacerdote estuvo monopolizado por el linaje Sadoc entre los descendientes de Aarón. Según los registros bíblicos, el último sumo sacerdote ortodoxo de este linaje fue Jesúa. Yeshua, quien reconstruyó el templo tras el exilio babilónico. A sus descendientes, este linaje se mantuvo hasta el periodo de los últimos libros proféticos del Antiguo Testamento. Ya, el fin histórico y político, la dinastía Asmonea y Antíoco IV, y alrededor del siglo segundo antes de Cristo, un día nosotros tenemos que estudiar. Hermanos, para comprender la Biblia, en Nuevo Testamento se aparece fariseos, pero en Antiguo Testamento
no existía fariseo. Fariseo, ¿cuándo se apareció? En esa época. Aquí sale un hombre. Aquí sale Antíoco IV y él era rey de Grecia, imperio, Seleucia. Y de allí él comenzó a exigir a los griegos, se apareció. Y luego, por medio de él, se levantó el pueblo de Israel, familia de Macabeos. Y luego, cuando se formó familia Macabeo, eso se formó dinastía Asmonea, 100 años. Único tiempo de independencia, 100 años. Cuando se acabó esto, había mucha discusión adentro de historia de Asmonea. Ellos sí mismo le invitaron, ¿cierto? Ya a ayudar general de romanos. Los romanos cuando llegaron a Israel, sin matar a nadie, así lo recibieron. Ya aquí dice, el linaje ortodoxo se interrumpió con la intervención de Antíoco IV Epifanes, el imperio seleucida. Ese hombre, ¿dónde sale? Daniel, libro antiguo, Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9. Antes de venir, él, 200 años, estaba mencionando todo. Aquí dice, Onías III, se le considera el último sumo sacerdote con legitimidad como descendiente de Sadoc. Nosotros, ¿cómo pensamos? Sumo sacerdote. Ay, sí, Ananías que había, la época de Jesús. Dios no le reconocía. Fue destituido debido a una conspiración política, finalmente asesinado. La opinión generalizada es que los sumos sacerdotes posteriores fueron personas que compraron sus cargos mediante soborno o miembro de la dinastía Asmonea, casa de Macabeo, que ocuparon el cargo simultáneamente, desviándose así del linaje legítima de Aarón. Alguna persona me atacaba. ¿Cómo Juan el Bautista va a ser así sumo sacerdote? ¿De dónde inventó? Yo comencé a estudiar. Yo voy a mostrar su opinión. Está incorrecto. Hermanos, no solamente yo, nosotros también tenemos que entender cómo Dios utilizó Juan el Bautista en la época de la destrucción del templo de Jerusalén. Panías, el último sumo sacerdote justo antes de la destrucción del templo de Jerusalén por Roma en el año 70. Fania ben Samuel. ¿Eso qué significa? Ya había perdido del linaje. Jesucristo, él fue crucificado. Última palabra, consumado es. Tetelestai, consumado es. Yo pagué todo. Cuando él murió, se abrió el velo. Desde de arriba hacia abajo, ¿qué significa? Bienvenido. Bienvenido, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermanos, Satanás quiere borrar nuestra iglesia. La sangre de Cristo. Hermanos, cada pastores vienen, puede ser diferente. Pastor Tejoquín tenía su manera de ser. Pastor Juan Kim tenía su manera de ser. Cada fruta tiene su sabor, ¿cierto? Usted también tiene su sabor, ¿cierto? Sí. Hermana Catalina, ¿tu esposo qué tendrá el sabor? ¿Manzana? ¿Dulce? Y hermana María, ¿su esposo qué tiene sabor? ¿Qué tendrá el sabor? ¿Mango? ¿Dulce? Hermanos, usted no debe comparar con los pastores vienen, eso es nada.
Usted tiene que enfocar. Él predica la sangre de Cristo, ¿sí o no? Diferente. Hermano Lucho tiene su sabor diferente, hermano Wilber. Hermano Wilber tiene sabor diferente, hermano Silver. Hay cada uno diferente, diferente. Hermana Judith tiene su sabor, como palta. O tiene su sabor, hermana Catalina tiene su sabor, no sé, como manzana. Nada, todo tenemos sabor, ¿cierto? Hermanos, usted tiene que enfocar. Tiene que enfocar. Ahora, el pastor predica la sangre de Cristo, ¿sí o no? Eso es. Ahora el versículo 27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, mueran una sola vez. Después de esto, alguien dice, ¡ay, me muero, ya es todo! ¿Quién dice que se muere es todo? ¿Quién dice? Pastor Gabriel Kim no testificaba. Un día él se hundió en un río, porque adentro del río hay, ¿cómo se llama? Molina. ¿Ah? Remolino. Molina, no, remolino. Remolino. Él se metió. Cuando ya pasó y él tragaba agua, algún momento ya no podía tragar más. Entonces, ¿cómo se sentía? Sentía bien. Un día él le testificó a usted, ¿no? Salió, estaba yendo a un lugar lleno de color rosado, así. Yo creo que, no sé, tal vez el día de madre. Estaba yendo. De repente él veía una boca, así como la boca de una ballena, se abría, entraba. Hermanos, alguien dice, y me muero. Es todo. Oiga, para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá, sí o sí. Pero antes de terminar esto también, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Antiguo Testamento muchas veces sacrificaba, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Consumación de los siglos, ¿qué significa? Último tiempo. Dios tiene dos tiempos. Tiempo de humano, tiempo de Dios. Tiempo de humano, tiempo de Dios. Hermanos, nosotros tratamos para ser a Dios como nuestro punto de vista. Por eso no entiende la eterna redención. La Biblia menciona así. Aquí está primera dimensión. Primera dimensión es una línea. Cualquier persona entra en la primera dimensión, ¿cómo se interpreta? Como un punto. Punto. Ese punto está conectado a una línea. Primera dimensión. Segunda dimensión, el mundo de plano. Aquí no hay espacio. Cualquier artículo entra aquí, bolígrafo entra por acá. Segunda dimensión solamente puede interpretar esa parte, plano, donde ellos no entienden. Ellos no comprenden, no entienden. ¿Usted no han visto las hormigas? Hormigas, ellos ¿cómo pueden subir? Ellos interpretan el mundo como todo segundo plano. Tercera dimensión es el humano. Nosotros estamos viviendo aquí. Ya nosotros no tenemos solamente plano, tenemos espacio.
tenemos tiempo limitado. Estamos aquí en la tercera dimensión. Nosotros aquí estamos. Dios, ¿dónde está? En la cuarta dimensión. Aquí. No hay espacio, no hay límite del tiempo. Tiempo eterno significa presente. Tiempo eterno es presente. Desde de allí, tiempo eterno presente, Dios llamó Noé. Noé, salió. Cuando él veía desde tiempo eterno allí, ya iba a venir diluvio. Dios llamó David, Dios llamó Isaías, Dios llamó Daniel, Dios llamó Jeremías, Ezequiel. Dios lo llamó. Se llama la revelación. Dios lo sacó del tiempo tercera dimensiones a la cuarta dimensión. Cuando ellos veían, ellos miraban Jesús. Dios sí mismo vino al mundo, fue crucificado. Por eso Abraham, ¿qué le decía? Abraham, como Génesis capítulo 15. Él iba a venir por mí. Gálatas capítulo 3, el versículo 6, 9. Abraham entendió buenas nuevas. Así va a morir por mí. Dios tiene tiempo presente. Él murió por nosotros, pero llevó todos sus pecados. Por eso, hermano, Juan el Bautista, él es representante de toda la humanidad. Por eso hay dos tipos de sumo sacerdote. Sumo sacerdote según la línea del humano, pero se acabó. Pero Dios había preparado nuestro representante, sumo sacerdote, según el plan de Dios. Nació cuando él ponía sus manos, todos los pecados de Javier había traspasado a Jesús. Todos los pecados de Edgar había pasado todo su pecado a Jesús. Jesús cuando murió, Jesucristo no solo murió, también Edgar murió. Todos sus pecados de Ana fue trasladado a Jesús. Cuando Jesús murió, ya murió. Ustedes habían visto una película Interestelar. ¿Sí? Yo no estoy promocionando la película. Esa película trata el tiempo. Y el director está hablando. ¿Qué significa el tiempo? Para usted, ¿qué significa el tiempo? Y el protagonista, Cooper, su hija, Murphy, ¿cierto? Él regresó y por hoyo negro regresó al mundo, pero y se quedó diferentes dimensiones. Cooper, su papá, se quedó dimensión superior. Murphy se quedó en su mundo. Ahora él está, Murphy, Cooper, el papá, él está mirando mismo tiempo detrás de biblioteca, mirando su hija Murphy, adolescente, adulto. ¿Eso qué significa? La revelación. Cristo murió por nosotros. Él murió, Él llevó toda nuestra condenación del pecado. Él fue crucificado. Ya voy a terminar. Me gusta mucho esa imagen. Yo tengo mi apartamento allí también. Hermano, yo estoy muy agradecido. Tal vez ya después de llegar Pastor Daniel, comenzó allá así a alargar el tiempo de culto. Ay, Dios santo. Antes era más fácil, ay Dios, ahora cada día está inventando. Me perdona. Hoy no hay segunda reunión, no se preocupe. Pero a veces me da mucha lástima mirar al corazón de nosotros. Cristo no es todo para nosotros. Hermano, yo vivía en Perú, yo vivía locamente.
Me levantaba todos los días 4 de la mañana. Así yo pensaba, así yo tenía que vivir así. Yo salía de mi oficina a medianoche. Mi esposa un día me llamó. ¿Cuándo va a llegar a la casa? No soy viuda. Voy. Ya yo cambié el horario. Viajaba, trabajaba. Así tiene que vivir. Pero yo pensaba eso era todo. Pero cuando yo llegué a Chile, Cristo me decía, Daniel, cálmate. ¿Por qué tú así vives? ¿Por qué tú no sacas el tiempo para mí? Porque tú estás muy ocupado. ¿Para qué? ¿Para quién? Estoy contigo. ¿Tú no estás feliz? ¿Tú no estás contento? Porque no hay muchos miembros. Ya no hay muchos seguidores por eso. Y me arrepentí. Señor, perdón. Ahora, la vida de la fe es estar contento por Cristo. Y yo le dije, hermana Judy, invítanos, sentamos comer algo. Hermano Rigoberto, invítanos. Se llama autoinvitación. Invita. Comunión. Comunión. Hermanos, usted o nosotros tenemos nuestra herencia. Tal vez en este mundo no tenemos muchas cosas, pero no sufran mucho. Yo estoy muy agradecido cada uno de ustedes. Y Dios me permitió vivir en Chile. Para mí es una bendición muy grande. Como yo podía conocer personalmente, Dios me dio esa gracia. Aunque nosotros no somos grandes, pero Dios se va a bendecir. Nuestra familia, nuestro Padre número 1, nuestro Padre, nuestra familia número 1, amigos, conocidos, que conozcan, tengan la vida eterna. Voy a orar. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube. Visita nuestra página web y encuentra el nuevo contenido que Misión Buenas Nuevas tiene para ti. Desde las noticias internacionales sobre cómo se está compartiendo el Evangelio a todo el mundo, hasta el contenido multimedia como los testimonios de vida y las academias de crecimiento espiritual. Y si te gusta leer, descubre el canal de lectura en donde encontrarás las predicaciones del pastor Oxopark. También el nuevo contenido para niños como las historietas y la revista Jerusalem Kids, ilustradas de forma entretenida para instruir a la niñez en el camino del Señor. Visítanos, disfruta y comparte todo este nuevo contenido. Todo esto y más en el nuevo diseño web de Misión Buenas Nuevas en español. Con el Evangelio hasta los confines de la tierra, con el Señor hasta el día final.